Quiebra. El G7 se enfrenta a una crisis sin precedentes tras apostar por un arriesgado movimiento financiero contra Rusia. Los activos congelados que pretendían utilizar para respaldar a Zelensky podrían convertirse en su mayor error. Moscú, con Putin al mando, está dispuesto a darles una lección confiscando las multimillonarias inversiones extranjeras que estas potencias tienen en suelo ruso. Mientras las potencias neoliberales intentan asfixiar la economía rusa, Putin juega su mejor carta: un contraataque económico que podría dejar al G7 y sus aliados sin un solo centavo. El Kremlin no tiene intención de retroceder y ahora todo está en juego. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El G7 está al borde del abismo financiero. Apostaron $50.000 millones provenientes de los activos rusos congelados para respaldar a Zelensky. Pero olvidaron un pequeño detalle. Sus propios activos en Moscú corren el riesgo de ser absorbidos por el poderío económico de la nación eurasiática. Putin no dejó lugar a dudas al calificar de robo las acciones de las potencias imperialistas. Denunció la apropiación indebida de fondos estatales y privados resguardados en los principales bancos del mundo, que están siendo utilizados sin ningún derecho legítimo. Como respuesta contundente, el mandatario ruso anunció que puede incautar hasta $83.000 millones invertidos por las naciones más poderosas en suelo ruso. Este movimiento buscaría compensar sus pérdidas si los activos rusos en el exterior terminan bajo control imperialista. Además, con el anuncio de la posible transferencia de $50.000 millones en préstamos, Putin endureció su postura al firmar un decreto que permite la incautación de fondos de inversores extranjeros bajo orden judicial. Con este movimiento estratégico, Rusia pretende recuperar las pérdidas causadas por la confiscación de sus bienes en el extranjero. El Banco Central ruso está listo para llevar a los tribunales la demanda por vulneración de los derechos de prosperidad. El decreto estipula que los jueces podrían determinar el monto exacto de la indemnización, lo que podría llevar a que Rusia se quede con todos los fondos invertidos por las potencias occidentales. Un golpe demoledor para el G7 que se enfrenta a la implacable presión del Kremlin. Los datos son claros. Las potencias imperialistas han invertido alrededor de $82.200 millones en activos rusos. Gran Bretaña encabeza la lista con 18.900 millones, seguida de cerca por Alemania, Francia e Italia, con sumas igualmente significativas. Ahora, los países que han liderado las sanciones contra Rusia se encuentran acorralados. Moscú tiene la capacidad de confiscar la totalidad de los fondos extranjeros en su territorio, aplicando la misma estrategia que hasta ahora han usado en su contra las naciones neoliberales. El panorama está a punto de volverse contra el G7. Putin tiene bajo su control cerca de $9.600 millones provenientes de inversiones estadounidenses y podría disponer de ellos en cualquier momento, especialmente si los activos rusos congelados son entregados a Kiev. Pero no solo afecta a los estadounidenses. También tiene en su poder $4.600 millones de Japón y otros $2.900 millones de Canadá, lo que forma una suma considerable que supera con creces los activos rusos bloqueados por las potencias occidentales. El margen de maniobra para el G7 y la Unión Europea se reduce dramáticamente. Moscú ha estado preparándose para este monto desde que el G7, en su reunión en junio, intentó transferir $50.000 millones a Zelensky. Esta cantidad corresponde exactamente a los bienes confiscados a Rusia como parte de las sanciones por la operación especial en Ucrania. El Kremlin no va a permitir que su dinero sea manejado a su antojo. Ha puesto un alto a las acciones del G7 que busca todas las vías legales posibles para adueñarse de los fondos rusos. Además, pretenden que Moscú pague una indemnización de $486.000 millones a Ucrania, una exigencia que Putin ha calificado de absurda. En una declaración sin tapujos, Putin afirmó que estas naciones están vulnerando los derechos internacionales de Rusia. Esto no quedará impune. Nos enfrentamos a la destrucción del sistema que les dio prosperidad, sentenció.
También advirtió que el préstamo otorgado a Ucrania con los intereses rusos fue un grave error. El mandatario fue aún más contundente. El robo, aunque disfrazado de legalidad, sigue siendo un robo y responderemos sin vacilar. Subrayó que cada uno de los países del G7, junto con la Unión Europea y Ucrania, serán juzgados por su papel en esta maniobra financiera. Putin también señaló que Occidente ha congelado parte de las reservas de divisas y activos rusos y ahora buscan establecer una base legal para apropiarse definitivamente de estos bienes. Están avanzando hacia un precipicio del que no podrán regresar, advirtió con firmeza. Finalmente destacó que las naciones occidentales construyeron su seguridad económica sobre un sistema creado por ellas mismas. Sin embargo, con sus actuales acciones están destruyendo los pilares de esa estructura. El ataque financiero contra Rusia tendrá repercusiones que sembrarán el caos y la incertidumbre global. En sus declaraciones más recientes, Putin fue directo. Están desmantelando las reservas que durante décadas garantizaron su bienestar, permitiéndoles vivir más allá de sus posibilidades, financiados por deudas y obligaciones que recaudaban de todo el mundo. A pesar de los intentos del G7, las 7 potencias industriales más fuertes del planeta no han logrado detener a Moscú. Mientras algunos líderes insisten en que deberían mantener a Rusia contenida hasta que terminen las hostilidades, está claro que buscan forzar a los rusos a ceder en el campo de batalla en Ucrania. Su objetivo inicial era devastar la economía rusa. Sin embargo, su plan se está desmoronando. Intentaron negociar un acuerdo de descongelación de activos que incluyera una cláusula para el pago de reparaciones, creyendo que eso sería suficiente para cubrir las deudas generadas por la guerra. Ahora están orquestando una maniobra para desviar los fondos congelados de Rusia hacia las manos de Zelensky bajo el pretexto de reconstruir Ucrania. Los miembros del G7, incluidos Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, acordaron liberar una primera parte de $46.000 millones en activos rusos bloqueados. Además, han decidido que la mayor parte de estos activos, que ascienden a 260.000 millones de euros, actualmente retenidos en la Unión Europea, deben ser transferidos urgentemente a Kiev. Sin embargo, Viktor Orbán, el polémico líder de Hungría, sigue siendo el mayor obstáculo para que el bloque económico avance con ese plan. La situación se complica aún más con la decisión del G7, junto a Australia, de congelar todos los fondos de la Federación Rusa, alcanzando un total de $280.000 millones. De esta cifra, una parte se quiere destinar directamente a Ucrania bajo el pretexto de financiar su reconstrucción. Ya en enero de 2024, el G7 proclamó que el 90% de las ganancias generadas por los activos congelados irían exclusivamente a Ucrania, mientras que el resto sería reservado para afrontar posibles litigios judiciales contra Rusia en el futuro. Pero el escenario ha dado un giro inesperado. Putin ha lanzado un ultimátum y tras declararse en abierta confrontación con la OTAN, está decidido a llevar al G7 a la ruina, confiscando las inversiones extranjeras que sus miembros tienen en Moscú. El G7 podría quedar con las manos vacías. ¿Podrán tomar medidas? ¿Se atreverán a mover los activos rusos? Putin ya ha movido ficha y Occidente ha quedado sin palabras. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya
insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.